Aplicaciones del sistema inmune en cirugía maxilofacial. Presenta López Roque Jaciel, Ortega Gutiérrez Ana Karen, Patlán Velázquez Emilio Alejandro, Presa Jasso Yumiko Nicole. El día de hoy hablaremos de eh, las reacciones alérgicas y la inmunidad. Y bueno, decimos que la alergia es una respuesta normal e hipersensible del sistema inmunitario a una sustancia que se introduce en el organismo. Se estima que más del 25% de la población pues presentan alguna alergia a alguna sustancia, y pues esto incluyen reacciones alérgicas como rinoconjuntivitis, alergias a algunos componentes de los alimentos, y pues bueno, se estima que aproximadamente el 25% de la población pues presenta algún tipo. La etiología está bien conocida, se da por un contacto entre un antígeno y un anticuerpo con el organismo, principalmente eh, las inmunoglobulinas. Cuando entran en contacto con un antígeno, algún cuerpo extraño, pues se inicia una cadena y una serie de reacciones en el organismo, tanto que están dadas tanto por la parte pues de la inmunidad innata, empezando desde pues la, la protección en cuanto a eh, procesos naturales, por ejemplo las lágrimas, la saliva, las pestañas, los cilios. Entonces son barreras naturales que empiezan a ejercer su función de primera instancia. Posteriormente se empiezan a dar procesos fisiológicos de forma pues natural, y comienza una cadena de reacciones. Bueno, entonces decimos que las enfermedades alérgicas pues son reacciones inmunológicas que en algunas ocasiones pueden ser exageradas a algunas sustancias extrañas, principalmente medicamentos dentro del área de odontológica o cirugía maxilofacial. En este caso, los medicamentos son las principales sustancias con las cuales eh, los organismos pueden presentar reacciones de algún tipo. Afectan a múltiples órganos y están pues en aumento constante de el número de fármacos a los que el organismo se expone, y por lo tanto comienza a volverse pues hipersensible. Eh, hay existe un tipo de reacción inmunológica en cuanto a la parte celular, principalmente las células que son encargadas una protección y sistema de defensa, son los linfocitos B, que pues reconocen las configuraciones químicas o antígenos de superficie, los cuales comienzan pues a defender al organismo mediante pues receptores que se encuentran en sus membranas, para que el antígeno sea reconocido por un linfocito B específico. Primero debe ser procesado por los linfocitos T, posteriormente por los macrófagos, y pues dependiendo de qué tipo de antígeno pues va a estar dirigida una respuesta celular. Asimismo ocurre con las inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina E, que es la encargada de aproximadamente del 0.2% de las reacciones alérgicas. Una vez que el antígeno y el alergeno han entrado en contacto, comienza pues la liberación la liberación de inmunoglobulinas E, las cuales tienen contacto con el alergeno. Entonces se da
un contacto antígeno-anticuerpo y comienza un proceso de granulación, liberando pues sustancias que ya comienzan a ser citotóxicas de alguna forma y pues bueno, va a actuar para diferentes procesos tanto patológicos como fisiológicos, en este caso pues alergia, infecciones parasitarias o enfermedades de tipo autoinmune. Son algunos de los signos y síntomas clínicos que pueden presentarse, como erupciones cutáneas, eh, eritemas en piel o mucosa, algún grado de desepitelización. eh, Esto, pues hablando de la mucosa de la cavidad oral, en algunas ocasiones es más común que ocurra. Hablaremos de la hipersensibilidad tipo 2. La hipersensibilidad tipo 2 se compone pues de reacciones mediadas por IgE principalmente o IgM que resultan en la destrucción de las células diana por el complemento y los anticuerpos. El ejemplo clásico de la hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica es la reacción transfusional causada por sangre no compatible. Posteriormente, la hipersensibilidad tipo 3 o hipersensibilidad mediada por complejos inmunes se produce cuando hay un exceso de antígeno en el torrente sanguíneo y estos antígenos se unen a los anticuerpos formando inmunocomplejos de diferentes tamaños. Dentro de los vasos sanguíneos, los complejos antígeno-anticuerpo migran bajo la membrana basal de los vasos sanguíneos pequeños, lo que desencadena pues una cascada del complemento, en particular la participación de C3b y C5a. Los macrófagos eliminan los complejos grandes, pero los complejos pequeños se eliminan de forma ineficaz y se acumulan en los vasos sanguíneos pequeños, principalmente capilares y glomérulos, y en las articulaciones. Esto pues provoca una respuesta inflamatoria con características clave de vasculitis, hinchazón y dolor. Ejemplos clínicos pues incluyen la enfermedad del suero, la vasculitis, el lupus eritematoso sistémico y la glomerulonefritis estreptocócica. Hablaremos del tipo de hipersensibilidad tipo 4, en el cual son reacciones de hipersensibilidad que involucran el sistema inmunitario celular y la liberación de citocinas. No están mediadas por anticuerpos. Las afecciones comunes asociadas con la hipersensibilidad de tipo 4 son la dermatitis de contacto, el rechazo de trasplantes y la enfermedad del injerto contra huésped. Los eventos secuenciales involucrados en la hipersensibilidad de tipo 4 incluyen células dendríticas y células de Langerhans que ingieren un antígeno extraño y lo presentan a linfocitos T diferenciados. Esta respuesta está mediada por linfocitos T CD4 sensibilizados que liberan linfocinas, principalmente interleucina 2 e interferón gamma. Las linfocinas promueven una respuesta que da una reacción mediada por macrófagos que comienzan en horas y alcanza su punto máximo de 2 a 3 días. De ahí el término de hipersensibilidad retardada. Sensibilidad. Y Para esta clase, pues es también la anafilaxia. La anafilaxia la podemos definir como una reacción alérgica grave, sistémica, de rápida aparición, que puede comprometer la vida, por lo tanto requiere una atención médica inmediata. Generalmente la anafilaxia es mediada por inmunoglobulina G, pero también puede ser no mediada inmunológicamente. Existen diversos tipos de anafilaxia. Entonces, dentro de la clasificación tenemos los mediados por inmunoglobulina G, los mediados por inmunoglobulina G no anafilactoide, también mediadas por el complemento, inducidas también por ejercicio, bifásicas, idiopáticas. La mediada por inmunoglobulina E, su mecanismo de acción es una hipersensibilidad tipo 1, recordando que aquí van a participar la inmunoglobulina G, los mastocitos
basófilos y se libera histamina. Un ejemplo clínico claro, pues es antibióticos como la penicilina, la cefalexina, el látex, o los alimentos como los mariscos, los frutos secos. Se caracteriza principalmente por tener un inicio rápido en cuestión de segundos o minutos. La no medida por inmunoglobulina E. Aquí hay una activación directa de mastocitos y de basófilos sin la participación de inmunoglobulina E. Un ejemplo de esto son los contrastes yodados, los AINES como el ibuprofeno, el diclofenaco, los opioides o la vancomicina. Su característica principal es que es clínicamente indistinguible de la mediada por inmunoglobulina E. Ahora, la mediada por el complemento es una activación del sistema del complemento. Un ejemplo clínico son fármacos biológicos, nanopartículas, liposomas y los hemoderivados. Esta es más frecuente en medicamentos por administración intravenosa. También se encuentra la inducida por ejercicio. Entonces, aquí su mecanismo de acción, pues claro, es cuando se realiza ejercicio y hay una alergena que aumenta la absorción intestinal del mismo. Un ejemplo clínico, pues puede ser ejercicio tras ingerir trigo, mariscos o pues aires. Esta aparece durante o después del ejercicio. La bifásica es una recurrencia de una exposición. Un ejemplo puede ser cualquiera de los ejemplos mencionados anteriormente y puede aparecer hasta 24 horas después de los primeros crisis. Al final tenemos la idiopática en la cual no se identifica el determinante. Es importante realizar un diagnóstico de exclusión. Entonces aquí el alergólogo entra en su evaluación en varios síntomas que nos hacen diagnosticar un tipo de anafilaxia, ¿no? Entonces, a nivel cutáneo mucoso pueden existir síntomas como urticaria, eritema, prurito, angiodema, sobre todo en cara, labios y lengua. A nivel respiratorio se pueden presentar disneas, sibilancias, estridor laringeo, congestión nasal y sensación de presión torácica. Ahora a nivel cardiovascular, hipotensión, taquicardia, mareo, síncope, shock anafiláctico. A nivel gastrointestinal, náuseas, vómito, dolor abdominal tipo cólico, diarrea. A nivel neurológico, ansiedad intensa, confusión, sensación de muerte inminente. Y bueno, al final general palidez, sudoración fría, fatiga extrema o debilidad súbita. Tenemos un esquema con el resumen de los principales signos y síntomas. Nuevamente, pues recordando el sistema a nivel del sistema nervioso central, pues, puede presentar ansiedad, mareos, confusión, dolor de cabeza, pérdida de la conciencia. A nivel respiratorio, hinchazón, inflamación en la garganta, dificultad para respirar, espasmos, tos y sibilancia. A nivel dermatológico, también se puede presentar conjuntivitis, edema en los labios y la lengua, prurito a nivel paladar, caria, enrojecimiento. A nivel cardiovascular, hipotensión, presión subesternal y arritmias cardíacas. De manera resumida, vamos a presentar un cuadro en el que vamos a hablar rápidamente de la definición, recordando que es una reacción alérgica grave, rápida y puede ser potencialmente mortal. Es mediada por inmunoglobulina G o mecanismos inmunes. Su etiología principal en el campo de la cirugía maxilofacial principalmente es, aunque es poco frecuente, pueden ser los anestésicos locales. De igual manera, otra causa puede ser el uso de antibióticos como las penicilinas, las cefalosporinas, el látex, los relajantes musculares y materiales
mm, de impresión o restauración, aunque esto es raro. Principales síntomas, como ya mencionamos anteriormente, son urticaria, angioedema. A nivel respiratorio, se puede presentar broncoespasmos, disnea, estridores. A nivel cardiovascular, hipotensión, taquicardia, shock. Y a nivel gastrointestinal, principalmente náuseas y vómitos. Es importante realizar un diagnóstico diferencial, puede ser un síndrome vasovagal, reacciones vasopresoras, reacciones psicógenas, sobredosis anestésicos locales. El tratamiento de urgencia va a ser la administración de adrenalina vía intramuscular. La dosis para adultos es de 0.3 a 0.5 miligramos y en niños de 0 a 0.01. Es importante tener una vía permeable, la administración de oxígeno suplementario, un acceso intravenoso y suero. También se pueden utilizar antihistamínicos como la difenhidramina o corticoides como la hidrocortisona o la dexametasona. Es importante realizar un monitoreo constante. La prevención va a ser con una historia clínica detallada de alergias por contadas previas si es que hay sospecha o no. Evitar alérgenos desconocidos, utilizar materiales hipoalergénicos y revisar qué protocolos de emergencia están disponibles. En cuanto a la relevancia quirúrgica en el campo de cirugía maxilofacial, existe un mayor riesgo en cirugías hospitalarias con anestesia general. El personal debe estar entrenado para RCP y para anafilaxia y tener un kit de emergencia accesible. El seguimiento posterior es la derivación al alergólogo. Ahora, de manera resumida, tenemos como definición: la anafilaxia es una reacción alérgica grave, rápida y potencialmente mortal, mediada por inmunoglobulina G o mecanismos no inmunes. En cuanto a la etiología dentro de la cirugía maxilofacial, tenemos a los anestésicos locales, aunque es poco frecuente, así como también tenemos a los antibióticos, por ejemplo, las penicilinas, las cefalosporinas, el uso de látex, populares. Generalmente esto ocurre con la anestesia general y puede también ocurrir con materiales de impresión o restauración que se utilizan en boca. Los principales síntomas, como ya mencionamos anteriormente, pueden ser cutáneos como urticaria, angioedema, respiratorios de broncoespasmo, disnea, estridores, a nivel cardiovascular, hipotensión, taquicardia y shock, así como tenemos también gastrointestinales, generalmente náuseas y vómito. El diagnóstico diferencial es el síndrome vasovagal, reacciones vasopresoras, reacciones psicógenas o sobredosis anestésicos locales. Es importante conocer el tratamiento de urgencia, el cual se basa en, de primera elección, adrenalina y vía intramuscular, con una dosis de 0.3 a 0.5 miligramos en adultos y en niños de 0.01 miligramos por kilo de peso. Es importante tener una vía permeable, la aplicación de oxígeno suplementario y tener un acceso vía intravenoso y un suero fisiológico. También se pueden utilizar antihistamínicos, corticoides como la hidrocortisona o la dexametasona. Es importante realizar un monitoreo constante del paciente. Para poder prevenir que se desencadene este cuadro, es importante realizar una historia clínica detallada de alergias, pruebas cutáneas previas si es que hay sospecha, evitar alérgenos conocidos y el uso es importante también utilizar materiales hipoalergénicos y conocer los protocolos de emergencia disponibles. Como relevancia quirúrgica dentro de la cirugía maxilofacial, es importante saber que existe mayor riesgo en cirugías hospitalarias con anestesia general. Por lo tanto, el personal debe estar entrenado en RCP y anafilaxia y tener un kit de emergencia accesible. Finalmente,
Para su seguimiento es importante derivar al neurólogo, registrarlo en la historia médica y realizar un informe médico para el paciente. Integrando de manera eficaz los conceptos antes mencionados, podemos destacar diferentes condiciones sistémicas que están relacionadas con el sistema inmunológico. Una de ellas es la diabetes mellitus tipo 2, que es la más común dentro de estas que vamos a hablar, y la otra es el virus de inmunodeficiencia humana, que aunque no es tan común, sí tiene relevancia dentro del campo de la cirugía oral y maxilofacial por las manifestaciones clínicas y el manejo que se le da a estos pacientes. Finalmente, hablaremos un poco acerca de los pacientes que tienen otro tipo de condición sistémica inmunológica y que reciben tratamiento de glucocorticoides para mejorar las manifestaciones clínicas de su enfermedad. Empezando con el virus de la inmunodeficiencia humana, que sabemos que es el causante del SIDA, este tiene diferentes etapas de progresión que van a estar relacionadas directamente con las manifestaciones clínicas y el comportamiento que tenga la enfermedad. Durante la infección inicial no va a haber síntomas y las pruebas sanguíneas pueden resultar negativas. Posteriormente viene un periodo de síntomas bastante notorios. Incluso puede confundirse con un cuadro gripal. Los pacientes pueden incluso perder peso, tener náuseas, aunque los conteos de linfocitos van a ser mayores a 500 en sangre. A este paso le sigue un periodo de latencia que es asintomático. Y los pacientes incluso pueden permanecer asintomáticos durante hasta 10 años. Si esto no se trata a tiempo, entonces viene el segundo estadio, donde existe un periodo de síntomas. Aquí las pruebas sanguíneas saldrán positivas y el conteo de linfocitos se encontrará entre 200 y 300. Los síntomas característicos de esta etapa van a ser infecciones fúngicas principalmente en mucosas. También van a ser susceptibles a contraer virus de herpes zóster y la pérdida de peso será inminente. La última etapa del progreso de la enfermedad es cuando ésta evoluciona a SIDA. Aquí destacan las infecciones oportunistas. Y clínicamente hablando del área de cirugía oral y maxilofacial, podemos destacar al sarcoma de Kaposi como uno de los tipos de virus que pueden presentarse con frecuencia en esta etapa. Los linfomas también van a ser destacables en esta situación. La etapa en la que se encuentra el paciente va a ser importante para las manifestaciones orales que puede presentar. De menor a mayor, considerando la progresión de la enfermedad, podemos destacar la presencia de linfadenopatía cervical principalmente y submandibular. Posteriormente evolucionará a la presencia de cándida oral, cándida eritematosa e incluso queilitis angular. En periodos ligeramente avanzados encontraremos enfermedad periodontal considerable que no responde al tratamiento terapéutico. El eritema gingival lineal también es algo característico. La gingivitis ulcerosa necrotizante y la periodontitis ulcerosa necrotizante también indican un estadio avanzado de la enfermedad. Cuando éste está evolucionando más hacia el SIDA, es común ver la infección por agentes víricos, como herpes simple, varicela zoster, leucoplasia e incluso sarcoma de Kaposi. Ahora bien, aunque la diabetes no es un trastorno del sistema inmunológico como tal, sí tiene influencia y repercusión dentro de la reparación del tejido y la defensa que éste puede tener ante la agresión de agentes externos. Una diabetes mal controlada compromete esta regeneración o reparación tisular en los pacientes en los que se ha practicado cualquier tipo de intervención quirúrgica, por mínima que ésta sea. Dentro de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 podemos destacar la periodontitis generalizada que pueden llegar a presentar incluso en pacientes que están controlados, pero en pacientes que no se encuentran controlados, la progresión de la enfermedad avanza de manera drástica. Finalmente, aquellas condiciones que son un poco menos comunes dentro de la atención clínica diaria a los pacientes incluyen diferentes condiciones donde el paciente se encuentre inmunocomprometido por la administración de glucocorticoides en dosis elevadas. Es importante mencionar que debemos tener cuidado con estos pacientes porque al tener una administración tan alta de estos fármacos, el sistema inmune se encuentra comprometido y suelen ser más susceptibles a infecciones y faltas en la reparación del tejido lesionado.
El manejo dental y quirúrgico de estos pacientes va a estar encaminado principalmente al manejo sistémico de la enfermedad base. Si existe un descontrol en la misma, es difícil llegar a un éxito dentro del tratamiento médico-dental. La eliminación de factores de riesgo y el control constante de mantenimiento con estos pacientes es importante para evitar el desarrollo de infecciones importantes que puedan comprometer también la salud sistémica. Hay que evitar en la medida de lo posible el desarrollo de infecciones que puedan comprometer la capacidad de defensa del sistema que ya se encuentra inmunocomprometido. La interconsulta con los médicos de base de estas enfermedades es importante para tener el éxito dentro del tratamiento quirúrgico. Para continuar con la aplicación del sistema inmune en cirugía maxilofacial, debemos recordar al paciente bajo protocolo de trasplante. Un trasplante de órgano es un procedimiento médico-quirúrgico en el que se reemplaza un órgano dañado o funcional por uno sano, proveniente de un donante vivo o cadavérico. Los órganos más comúnmente trasplantados son el riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino. Recordando brevemente algunos antecedentes históricos, en el siglo XX comienzan los primeros intentos de trasplante. En 1954, Joseph Murray, en Estados Unidos, realiza el primer trasplante exitoso de riñón entre gemelos idénticos. En las décadas de 1960 a 1980, los avances en trasplante de hígado, corazón y pulmón ocurren. En 1970 a 1980 se desarrollan inmunosupresores como la ciclosporina, que mejoran el éxito a largo plazo de los trasplantes, siendo hoy día los procedimientos comunes y altamente regulados, que tienen una gran tasa de éxito. Los tipos principales de trasplante, por indicaciones como enfermedad renal, son el trasplante de riñón, de hígado por indicación de cirrosis o hepatitis viral, de corazón por indicación de miocardiopatías o cardiopatías congénitas, de pulmón por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística o hipertensión pulmonar, de páncreas por diabetes tipo 1 severa, de intestino por insuficiencia intestinal grave, de tejido compuesto vascularizado como mano, cara, laringe, para mejorar la calidad de vida en la reconstrucción quirúrgica, de células hematopoyéticas por indicación como leucemias, linfomas, anemia aplásica, entre otros. Inmunosupresión. Recordemos que todos los pacientes bajo protocolo de trasplante van a presentarse en un estado de inmunosupresión previa y posterior al tratamiento médico quirúrgico. Esta va a ser la piedra angular del éxito de los trasplantes a largo plazo. Para esta se van a utilizar fármacos como corticosteroides, cuyo mecanismo de acción es la unión a receptores de glucocorticoides que regularán la transcripción génica e inhibir la producción de citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 o 2, el factor de necrosis tumoral alfa y la función de células del sistema inmune como linfocitos, monocitos y macrófagos, con el objetivo de suprimir de manera generalizada la inflamación y la inmunidad. Otros fármacos como inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina, van a inhibir la enzima calcineurina, que es necesaria para activar el factor de transcripción NFAT en los linfocitos T, el cual va a bloquear la síntesis de interleucina 2, necesaria para la proliferación linfocitaria. Otros fármacos, conocidos como antiproliferativos o antimetabolitos, como el micofenolato, tienen como mecanismo de acción la inhibición de la inosina monofosfato de deshidrogenasa, la cual es una enzima importante en la síntesis de guanina que afecta la proliferación de los linfocitos. Otros fármacos, como los inhibidores de mTOR, van a tener como mecanismo de acción inhibir la diana de rifampicina, una vía intracelular para la progresión del ciclo celular. Esta va a interferir con la proliferación de linfocitos T dependiente de interleucina 2. Por último, fármacos como anticuerpos monoclonales y policlonales van a tener como mecanismo de acción la unión a receptores específicos en linfocitos T, bloqueando su activación y causando su destrucción. Estos fármacos tendrán efectos adversos como la hiperplasia gingival, la predisposición a infecciones, serostomía, úlceras aftosas, entre otros efectos adversos.
Las complicaciones principales del paciente trasplantado son el rechazo del trasplante, que puede ser hiperagudo, agudo o crónico, la enfermedad injerto contra huésped, donde las células del donante atacan al receptor, infecciones, las cuales tienen un riesgo elevado debido a la inmunosupresión del paciente, además de cáncer oral y sistémico, debido propiamente a la inmunosupresión, aumentando la incidencia. Como manejo ontológico del paciente en protocolo de trasplante, tendremos un manejo pretrasplante que incluye una historia médica y ontológica completa, un examen clínico y radiográfico exhaustivo, realizar extracciones dentales en órganos no restaurables al menos 2 semanas antes del trasplante para permitir una adecuada cicatrización y establecer un mantenimiento preventivo. El principal objetivo será eliminar todos focos de infección activos o inactivos, como abscesos, periodontitis, caries profundas, órganos no restaurables o con potencial de causar enfermedad previo a la terapia de inmunosupresión del paciente. Por lo tanto, el manejo odontológico según el momento de trasplante se dividirá en diferentes fases. La fase pretrasplante tiene como objetivo eliminar infecciones, estabilizar la salud oral, planificar extracciones dentales y restauraciones. En la etapa postoperatoria temprana de 0 a 3 meses hay que evitar procedimientos invasivos y solo manejar urgencias. En la etapa postoperatoria intermedia de 3 a 6 meses, realizar un manejo conservador, evaluar el estado inmunológico del paciente con el médico tratante. Y en la fase estable, que es de más de 6 meses, podemos realizar tratamientos restauradores y periodontales planificados, evaluando siempre el estado de inmunosupresión del paciente. El manejo del paciente en cirugía maxilofacial, específicamente en procedimientos programados, se realizará de preferencia en fases estables post-trasplante mayores a 6 meses y hay que evaluar el nivel de inmunosupresión, el recuento de plaquetas y neutrófilos, la función renal y hepática según el órgano trasplantado, realizando siempre los tratamientos mediante técnicas de asepsia y antisepsia con profilaxis antibiótica y debemos evitar injertos o procedimientos extensos. Los pacientes inmunosuprimidos bajo protocolo de trasplante no siempre van a requerir profilaxis antibiótica convencional en caso de procedimientos dentales. Sin embargo, sí se necesita en casos de neutropenia o infecciones activas. Para ello, debemos consultar con el médico tratante si el paciente presenta neutropenia con menos de 500 a 1000 neutrófilos por microlitro, con tratamiento reciente con altas dosis de inmunosupresores, con antecedentes de infecciones post-trasplante y debemos utilizar antibióticos con bajo riesgo de interacción farmacológica con inmunosupresores, evitando principalmente los macrólidos, los cuales van a interactuar con la ciclosporina. Para el manejo del dolor debemos evitar AINES en pacientes con trasplante renal o hepático por riesgo de toxicidad y usar de preferencia paracetamol en una dosis máxima de 3 gramos por día, evitándolo en pacientes con hepatopatía avanzada sin antes consultar a su médico tratante. El seguimiento ontológico del paciente en protocolo de trasplante comenzará con instruir para la autoexploración para detectar lesiones sospechosas por riesgo de cáncer oral, visitas dentales cada 3 a 6 meses, control estricto de placa dental, aplicación de fluoros tópicos para prevenir la formación de caries, enjuagues antimicrobianos y una educación constante para el paciente sobre la higiene oral y la autoexploración. Aquí nuestras referencias. Muchas gracias.